¿Sabías que Alexander Čaferin, el hombre que controla el fútbol europeo, ha acumulado millones en solo unos pocos años? Desde que asumió la presidencia de la UEFA en 2016, su salario ha crecido casi un 100%, superando los 3 millones de euros al año. Pero, ¿cómo ha conseguido tanto dinero? Hoy vamos a desvelar el ascenso económico de este abogado esloveno y cómo sus decisiones han transformado no solo la UEFA, sino también su propia cuenta bancaria. Así que si quieres saber cómo, Čaferin ha amasado una fortuna que rivaliza con las de los jugadores que dirige, quédate hasta el final. Bienvenidos a otro análisis exclusivo en el canal. Hoy nos sumergimos en la vida financiera de uno de los personajes más influyentes del fútbol moderno, Alexander Čaferin, presidente de la UEFA. Este hombre ha estado al frente de la organización más poderosa del fútbol europeo desde 2016 y ha supervisado tanto su crecimiento económico como momentos críticos. En este video exploraremos cómo su salario se ha disparado en los últimos años, cómo ha manejado las finanzas de la UEFA en tiempos de crisis y los lujos que disfruta gracias a su fortuna personal. Si te gustan los videos sobre fútbol y finanzas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. El ascenso meteórico de Alexander Čaferin. Alexander Čaferin no siempre fue una figura pública mundialmente reconocida. Nacido en 1967 en una familia de abogados de Eslovenia, Čaferin parecía destinado a seguir los pasos de su padre, un reconocido abogado en su país. De hecho, antes de saltar a la arena internacional, Čaferin se especializó en el derecho penal y deportivo, y durante varios años trabajó en casos legales relacionados con el deporte. Su primer contacto importante con el mundo del fútbol fue en 2011, cuando asumió la presidencia de la Federación de Fútbol de Eslovenia, un puesto relativamente modesto en el panorama europeo. Pero todo cambió en 2016. En una inesperada jugada, Čaferin fue elegido presidente de la UEFA tras la salida de Michel Platini. Con una visión fresca y una reputación de ser un defensor del juego limpio, rápidamente se ganó la confianza de los miembros de la organización. Su primer salario como presidente rondaba los 1.5 millones de euros al año, una cifra nada despreciable, pero que poco a poco iría aumentando. Desde entonces, Čaferin ha supervisado algunos de los eventos deportivos más lucrativos del mundo, como la Champions League, y ha visto cómo su salario se ha disparado. Hoy en 2024 su salario supera los 3 millones de euros anuales, sin contar bonificaciones, lo que lo convierte en uno de los dirigentes deportivos mejor pagados del planeta. La UEFA no es solo una organización deportiva, es una máquina de hacer dinero. En su informe financiero más reciente, la UEFA reportó ingresos que superaron los 4.370 millones de euros. Estos ingresos provienen de una mezcla de derechos televisivos, patrocinadores, venta de entradas y acuerdos comerciales. Čaferin ha sido clave en la expansión de la UEFA, asegurando lucrativos contratos televisivos y aumentando el valor de competiciones como la Europa League y la recién creada Conference League. En los últimos años, la UEFA ha visto un aumento constante en sus ingresos, y a pesar de la pandemia que paralizó el fútbol en 2020, la organización ha logrado recuperarse rápidamente. Esto se debe a parte de las decisiones estratégicas de Čaferin, como su resistencia inicial a la Superliga Europea, que protegió el valor de las competiciones de la UEFA. Pero con tanto dinero en juego, las críticas no han faltado. Bajo su mandato, el presupuesto en salarios de la UEFA ha aumentado considerablemente, alcanzando los 170 millones de euros anuales. Esto incluye no solo su propio sueldo, sino también el de sus principales colaboradores. Desde que Alexander Čaferin accedió a la presidencia de la UEFA, ha recibido alrededor de 14 millones de euros. Nada mal para un lustro de dedicación al fútbol europeo. El máximo organismo del balompié continental siempre ha justificado esas cifras y esos incrementos, asegurando que no es el propio Čaferin quien se atribuye su salario, sino a ese famoso comité de compensaciones de la UEFA. Se estima que el patrimonio neto de Alexander Čaferin rondará los 10 millones de euros en 2024. Esto lo convierte en uno de los administradores de fútbol más ricos del mundo. El salario de Čaferin ha sido objeto de controversia, sobre todo cuando se comparan las cifras con los sueldos de otros dirigentes deportivos. En 2023, Čaferin recibió 2.96 millones de euros en salario, una cifra que muchos consideran excesiva, especialmente en el contexto de una UEFA que aún se recuperaba de las pérdidas millonarias sufridas durante la pandemia del COVID-19. A pesar de las críticas, Čaferin ha defendido su salario como una compensación justa por la responsabilidad que conlleva dirigir una organización tan grande. Además, ha argumentado que el éxito económico de la UEFA bajo su liderazgo justifica los aumentos salariales tanto para él como para su equipo directivo. Su mano derecha, Theodor Theodoridis, secretario general de la UEFA, también ha visto su salario dispararse, alcanzando los 2 millones de euros anuales, incluidos los bonos. Pero, ¿en qué gasta su dinero Čaferin? A pesar de su considerable fortuna, Čaferin es conocido por llevar un estilo de vida relativamente discreto, al menos en comparación con otros grandes nombres del fútbol.
Una de sus grandes pasiones es el motociclismo. Ha recorrido varias veces el desierto del Sahara en moto, una actividad que disfruta enormemente y que realiza en sus vacaciones anuales. Cuando no está en reuniones de alto nivel, Catherine suele viajar con su familia a África, donde disfruta de safaris y experiencias de lujo. Estos viajes no son precisamente baratos y reflejan cómo Catherine disfruta de las comodidades que su posición le ofrece. Además, él y su esposa Barbara Catherine son coleccionistas de arte fotográfico. Bárbara es una reconocida fotógrafa en Eslovenia y ambos tienen una galería de arte en su país natal. ¿Qué te parece el estilo de vida de Catherine? ¿Te sorprende que gaste su dinero en motos y arte? Si te interesa saber más sobre cómo las grandes figuras del fútbol gastan sus fortunas, dale like al video y suscríbete para no perderte el siguiente análisis. La pandemia del COVID-19 puso a prueba todo el mundo del deporte, y la UEFA no fue la excepción. En 2020 la organización perdió alrededor de 1.500 millones de euros debido a la cancelación y reprogramación de torneos, la ausencia del público en los estadios y la reducción en los ingresos por derechos televisivos. Sin embargo, bajo el liderazgo de Catherine, la UEFA logró una rápida recuperación, aumentando sus ingresos un 7% en los últimos 2 años. Además, introdujo nuevas competiciones como la Conference League, diseñada para dar mayor visibilidad a equipos de ligas menores y, por supuesto, generar más ingresos. A lo largo de los años, Alexander Catherine ha demostrado ser mucho más que un simple administrador. Su habilidad para manejar las finanzas de la UEFA y su resistencia a iniciativas como la Superliga Europea ha dejado una marca indeleble en el fútbol europeo. Pero al mismo tiempo, su rápido ascenso en el mundo financiero, sumado a los lujos que su posición le ha permitido disfrutar, lo colocan en una categoría propia dentro de los directivos del deporte. Alexander Catherine ha transformado a la UEFA y en el proceso también ha transformado su vida. Desde sus orígenes como abogado en Eslovenia hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes del fútbol mundial, su ascenso económico ha sido impresionante. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que su salario está justificado o consideras que los dirigentes deportivos deberían recibir menos por su trabajo? Si disfrutaste este video y quieres saber más sobre las fortunas de los grandes dirigentes y jugadores del mundo del fútbol, recuerda dejar tu comentario y suscribirte para más análisis como este. Nos vemos en el próximo video.